Continuar con nuestra clase de nuestro curso de semiología. ¿Se escucha, por favor? Doctor, buen día. Sí, le escuchamos, doctor. Mira, ¿cómo se llama? Voy a entrar ya diferente a los cuadros cardiovasculares, exámenes complementarios. Lo dejaré para después porque tengo el electrocardiograma un poco, bueno, quita el tiempo en graficarlos, ¿ya? Entonces, dejaremos, por supuesto, su secuencia era de los exámenes complementarios. Entonces hablaremos sobre los grandes cuadros cardiovasculares o síndromes cardiovasculares. Hablaremos lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Se define la insuficiencia cardíaca como un síndrome caracterizado por congestión venosa pulmonar y o sistémica asociado a un débito cardíaco disminuido, siendo posible considerar separadamente la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y dentro de los tipos de insuficiencia cardíaca tenemos tres: insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha y insuficiencia cardíaca congestiva. Hablaremos lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda, solamente de la izquierda. ¿Ya? Bueno, aquí dentro de las causas, aquí tenemos la hipertensión arterial, las causas más grandes, ¿no? Voy a mencionar, no todo: infarto de miocardio, miocardiopatías, valvulopatía mitral, ya sea estenosis, insuficiencia, doble lesión mitral, etc. Y también valvulopatías aórticas, ya sea estenosis, insuficiencia o doble lesión aórtica, etc. En cuanto a su fundamento fisiopatológico tiene, ¿no es cierto?, consiste en la dificultad de vaciamiento del ventrículo izquierdo. Lleva a un aumento de volumen residual y de la presión diastólica final. Estamos en el ventrículo izquierdo. Este a su vez va a producir aumento de presión en la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y esta aurícula izquierda repercute en aumento de la presión venosa y presión capilar pulmonar, estando en forma retrógrada hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Qué sobrepasa esta presión capilar pulmonar? ¿Qué sobrepasa la presión oncótica? Existe extravasamiento de líquido o salida de líquido hacia el intersticio pulmonar. Consecuentemente, existe aumento de turgencia y disminución de la distensión de los pulmones congestionados, aumentando de esta forma el trabajo respiratorio y dificultando la oxigenación, ¿no es cierto? Esa es en la parte en forma retrógrada. Ahora la forma anterograda, por delante, ¿no? La forma anterograda de la insuficiencia ventricular izquierda provoca fatiga, astenia, la intolerancia a la dificultad física, débito cardíaco y a la hipoperfusión de la musculatura periférica, alteración a nivel de la conciencia, agitación por hipoperfusión cerebral, ¿cierto? Entonces, en cuanto a los síntomas, estamos en insuficiencia cardíaca izquierda. Hay disnea de esfuerzo, hay, ¿no es cierto?, hay otros disneas todavía, ¿no? Vamos a hablar nada más de disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, asma cardíaco, tos con expectoración hematoica, fatiga, astenia, oliguria, nicturia. En cuanto a los signos, o sea, cuando ya hacemos exploración física o examen físico, entonces tomamos presión arterial, pulso arterial de amplitud disminuida, presión arterial convergente, se juntan, choque de la punta desviado hacia afuera, abajo, traduciendo hipertrofia ventricular izquierda. Puede haber ritmo de galope, a la auscultación, por supuesto, ritmo de galope más audible en decúbito lateral izquierdo. Para eso lo ponemos al paciente de decúbito lateral izquierdo. Paciente disneico, taquipneico, taquicárdico. También estertores crepitantes en bases pulmonares. Ya estamos hablando de la auscultación, ¿no? Entonces, por la congestión pulmonar, hay entonces estertores crepitantes en bases pulmonares. Para esto, digamos, para confirmar nuestro diagnóstico, hasta ahí inclusive en nuestra mente ya lo tenemos,
hipótesis diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, ahora, exámenes complementarios. ¿Qué exámenes se debe solicitar? Radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, ¿no es cierto? Pero un ratito. Aló. Aló. Dígame. Mamita, tiene que venir. No, no doy recetas, nada a distancia. No puedo decirle. Hay que verlo. Más tarde, mamita, le puedo verlo. A 3:30. O 4. Listo, hasta luego. ¿Ya? Complicaciones. Esta insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? ¿A dónde complica? ¿Con qué evoluciona? La cosa tardíamente, diremos, ¿no? Edema agudo de pulmón, asma cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? Hacia hipertensión de la arteria pulmonar, repercute en el ventrículo derecho, todo entonces ya una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? Y luego hablaríamos de lo que es la insuficiencia cardíaca derecha, ahora, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la derecha? La insuficiencia ventricular, la insuficiencia ventricular derecha consiste en que el ventrículo derecho que no bombea en forma adecuada la sangre adecuada, como consecuencia aumenta la presión en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Y de forma retrógrada, estamos en algo en fisiopatología, este aumento de presión se transmite a todo el sistema venoso. ¿Quiénes son estos? Sistema venoso. Hay hipertensión venosa sistémica, repercute en aumento de presión venosa en los territorios de la vena cava inferior. Hay aumento de presión. Y también en la vena cava superior, ¿ya? Puede deberse a la falla del ventrículo derecho, secundario a la hipertensión de la arteria pulmonar. Otras causas pueden haber estenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia importante y la pericarditis constrictiva. Esa pericarditis constrictiva impide el llenado diastólico del ventrículo derecho. Y de esta manera, entonces, si hay todo eso, entonces hay ingurgitación yugular, hay hepatomegalia, edema periférico o edema en miembros inferiores. Además, puede dar lugar a un derrame de cavidades serosas. Dentro de esto tenemos derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, acumulación de líquido en estas cavidades. La hipertensión venosa sistémica también puede producir éstasis en las vísceras digestivas, esplenomegalia congestiva y éstasis renal. Las sensaciones subjetivas del paciente son variables y dependerán de éstasis sanguínea de cada una de las vísceras mencionadas. Entre estos síntomas destaca por su constancia la sensación de pesadez en el hipocondrio derecho. ¿Por qué razones? Que esto va a estar constituido de un verdadero hepatomegalia, ¿no es cierto? Por la congestión hepática, ¿no es cierto? En cuanto a los síntomas, ¿no? Síntomas de estos pacientes que presentan, tienen fatiga, astenia, dolor en hipocondrio derecho, por la distinción de la cápsula de Gleason. ¿Ya? Cápsula de Gleason en hepatomegalia congestiva. También tienen anorexia, dolor abdominal difuso en casos de ascitis. También habrá oliguria, que está orinando poco. En cuanto a los signos, ya entramos en exploración física, choque de la punta desviado hacia adentro, o sea, hacia la región external, ¿no? Hacia adentro, junto al borde external, dice, ¿no? Traduciendo hipertrofia ventricular derecha. Al mismo tiempo vamos a ver los signos aquí, digamos, ¿no es cierto? Ingurgitación yugular, edema periférico o edema o miembros inferiores, hepatomegalia, derrames cavitarios, derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, si es sexo masculino, hasta hidrocele, ¿no es cierto? En cuanto a los exámenes complementarios, también la misma cuestión, una radiografía de tórax,
pedimos posterior anterior, electrocardiograma, ecocardiograma. Por supuesto, podemos solicitar otros exámenes, depende de la cuestión, ¿no? De la enfermedad de base, puede ser hemograma completo. Si lo vemos, digamos, el paciente está con oliguria, probablemente urea creatinina, su función renal. Si es un paciente obeso o tiene antecedentes de en la familia ya la cuestión diabetes, su glucosa, depende, también los electrolitos podemos pedir. La cuestión, lo más grande, estoy poniendo aquí la radiografía, el ecocardiograma, ¿cierto? Eso va a depender, puedes pedir otros exámenes, depende de la cuestión, ¿cierto? En cuanto a la insuficiencia cardíaca ya congestiva, o también ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? Entonces, aquí, con fines didácticos, hemos diferenciado los síntomas de insuficiencia ventricular izquierda y derecha. Es preciso mencionar que muchos enfermos se observan ambos tipos de síntomas. En forma simultánea, por la falla del corazón derecho, como el corazón izquierdo, a esto se conoce con el nombre de insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca global. Tenemos en la pantalla un resumen. Perdón, un segundito, por favor. Aló, buenos días. ¿Qué hora verán? Ya, voy a pasar. Hasta luego, gracias, hasta luego. Ya, entonces hablaremos, ahí tenemos el lado izquierdo, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué pasa cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Ya? Entonces, si auscultamos, bueno, primeramente inclusive debería haber disnea ortopnea, ¿no es cierto? Pero aquí hemos hecho de otra manera, estertores crepitantes en vasos pulmonares, ¿cierto? Entonces, debería haber disnea, puede ser grandes, pequeños, medianos, también paciente sentado tiene ortopnea. En eso está el paciente, listo. Entonces, quiere decir ahí congestión pulmonar, si hay estertores, ¿no es cierto? Congestión pulmonar. Esa congestión pulmonar probablemente va a traer cambios histopatológicos pulmonares. O sea, aquí ya por la epoxia mismo, entonces ya se origina vasoconstricción, hipertensión de la arteria pulmonar. De ahí se origina por los cambios histopatológicos pulmonares, o sea, la arteria pulmonar. Y de luego viene a comprometer o compromiso del corazón derecho, ¿no es cierto? Entonces ya está haciendo hipertensión de la arteria pulmonar. Ha hecho ya hipertensión de la pulmonar. En esos casos, ya esa hipertensión de la arteria pulmonar y compromiso del corazón derecho, habrá hepatomegalia, es palpable, normalmente no se palpa, pero aquí es palpable ya. Abdomen lo observamos, es globuloso, entonces aquí hay ascites, acumulación de líquido en cavidad peritoneal. Además de ese edema periférico o edema en miembros inferiores, observamos el cuello, hay irritación yugular, entonces hay ha hecho hipertensión, ha comprometido entonces una insuficiencia ventricular derecha. Entonces, la suma de los dos viene ICC, ¿cierto? Ahora, en resumen, tenemos aquí en el lado izquierdo, insuficiencia cardíaca izquierda. Es subjetiva, porque el paciente no va a escucharse por sus estertores, ¿no es cierto? También disnea nos dice, pero la cuestión nos dice disnea. Bueno, es objetiva la cuestión. Puede confundirse esa disnea también incluso con fatiga, con otros hechos, ¿no es cierto? Con astenia. Ortopnea, bueno, depende de la cuestión. A algunos les gusta dormirse sentados. Bueno, es objetiva. Entonces, pero lo que nos llama atención, como es objetiva, es auditiva estos estertores crepitantes en vasos pulmonares. ¿No? Vamos al lado derecho, insuficiencia ventricular derecha. Es objetiva, visual. Vamos a ver con nuestros ojos incrustación yugular, edema, abdomen globuloso, hepatomegalia, todo. Entonces, es objetiva. Entonces, esa es la diferencia que existe en los dos. Pero ahora hemos dicho, sí, la insuficiencia cardíaca izquierda nada más era pura, pero ha evolucionado también, ha comprometido el lado derecho. Entonces, vamos a encontrar las dos cosas. También hemos hablado de esto ya, ¿no? ¿Ya? Entonces, es eso. En resumen, bueno, clásicamente se considera insuficiencia ventricular izquierda
presenta manifestaciones clínicas que son consecuencia de hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no es cierto? Hay aumento de presión capilar pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, y ahí es la salida del líquido hacia el intersticio a los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, entonces, decimos subjetiva, probablemente, porque es subjetiva, han auscultado estertores crepitantes en vasos pulmonares, ¿no? Es decir, se manifiesta más por síntomas que por signos clínicos. Entonces, el paciente dice, me canso, tengo disnea, tal cosa, ¿no es cierto? Todo es lo que nos dice. O tos con expectoración hemoptoica, depende de la acción. O no puedo dormir, digamos, o de cúbito horizontal, siempre tengo que dormir con cabecera alta o semisentado, nos dirá. Ahora, en el lado derecho, si fuera operacional, se caracteriza por hipertensión venosa sistémica. Hay aumento de presión en las venas. Hemos dicho esto repercute en la vena cava superior, vena cava inferior, y de esa manera más abajo, incluso los edemas ya sale. Hay aumento de hipertensión venosa sistémica, aumento de presión capilar, salida de líquido, ¿no es cierto?, hacia el intersticio, ¿no es cierto? Y se manifiesta, dice, por signos clínicos que por síntomas, ¿no? Es objetiva, o sea, observamos lo que hemos dicho, irritación yugular, hepatomegalia, así todo, es objetiva la acción, ¿no es cierto? Entonces, esto es en cuanto a la insuficiencia cardíaca, la acción, ¿no? Estamos en semiología, no podemos hablar más. Claro, por supuesto, aquí también si queremos solicitar exámenes complementarios, solicitaremos pues una radiografía, electrocardiograma, solicitaremos, digamos, un ecocardiograma. Si realmente el paciente lo vemos que puede estar haciendo una insuficiencia renal prerrenal, entonces función renal, ¿no es cierto? Si es necesario los electrolitos, sodio, potasio, cloro, o gas en sangre arterial, ¿no es cierto? O en su efecto servicios que se requiere, o tiene, digamos, o enfermedades de base como diabetes, su glucosa, depende de la acción, ¿cierto? ¿Ya? Porque no podemos decir la entrada para que pedir esto, no hay esas cosas. Bueno, después de esto hablaríamos lo que es hipertensión arterial. Esto hemos hablado en varios de estos, entonces, como un resumen, algo también le vamos a dar. Hemos dicho, hipertensión arterial es una elevación sostenida de la presión arterial sistólica y o diastólica con toda probabilidad. Representa la enfermedad crónica más frecuente de las muchas que azotan a la humanidad. En general se torna más frecuente en personas tercera, cuarta década de la vida, elevando la incidencia con el avanzar de la edad. Siempre con el tiempo todos casi van a ser hipertensos por la aterosclerosis mismo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, siempre más, porque de niño o de joven nunca no vas a tener, salvo lo que hemos dicho, coartación de la aorta, que es cardiopatía congénita, o puede ser, digamos, también, en personas algo jóvenes puede haber, digamos, estenosis de la arteria renal, ya sea bilateral, unilateral, en su caso sí, ¿no? Entonces, las principales causas de esta hipertensión son hipertensión arterial primaria o esencial, también idiopática. La palabra idiopática quiere decir no se conoce, ¿no? Entonces, corresponde a más del 90% de los pacientes etiología desconocida, ¿no? No se conoce la causa. Puede ser multifactorial, ¿no? O multicausal, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí, a pesar de que ya hemos dicho más antes, no vamos a estar nuevamente, ¿no? El segundo sería hipertensión arterial secundaria, ¿no es cierto? Secundaria a qué enfermedad, ¿no? Corresponde menor o menos de 10%, incluso hasta 5% normal. Dentro de eso podemos tener renales, enfermedad parenquimatosa renal, pielonefritis crónica, glomerulonefritis aguda, enfermedad poliquística, hidronefrosis, etcétera, etcétera. Enfermedades endócrinas, tenemos pacientes con acromegalia, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, leucopromocitoma, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿no? Hormonas exógenas como hiperparatiroidismo, etcétera. El estrés agudo, ¿no? Más que todo sería aquí estrés crónico, no agudo, ¿no? También aquí la erupción, las pancreatitis, quemaduras, supresión
supresión alcohólica, aquellos que suprimen la acción del alcohol, abuso de drogas también, entonces, ¿no? Renovasculares, ese renovascular, hemos dicho, estenosis de la arteria renal, tumores productores de renina, etc. Neurológicas, hipertensión endocraniana, apnea o síndrome de apnea del sueño, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Puede haber cuadriplegias, hipertensión sistólica en el caso de insuficiencia aórtica, tirotoxicosis, beriberi, otras causas como coartación de la aorta, hipertensión del embarazo, ¿no? ¿Ya? Post-reanimación, postoperatorios, algunos pueden presentarse, ¿no es cierto? Entonces, eso es esto. En cuanto a los síntomas, muchos de estos pacientes son, hemos dicho, asintomáticos hasta que aparezcan complicaciones, ¿no? Entonces, de un momento a otro aparece accidente cerebrovascular, probablemente ACV hemorrágico, ahí ya empieza la cuestión, digamos, perder la conciencia, toma la presión, nos encontramos con unas presiones muy altísimas, pero nunca nos dijo la cuestión que estaba todo bien, que aquel, toda la familia, todo así, ¿no? También algunos la cuestión aparecen solamente con la insuficiencia renal, pero ¿por qué? Dice. ¿No? Nadie lo sabía, parecen toda la vida estaba asintomático, pero ha evolucionado a una insuficiencia renal crónica. Su palidez, la cuestión, ¿no? Por la anemia secundaria, y luego la cuestión, ¿cómo se llama? Uno pide urea creatinina elevadísima, o algunos ya aparecen con cetoacidosis, ¿no? O acidosis metabólica por la insuficiencia renal, por aumento de la uremia, ¿no? Eso. Y otros pueden presentar síntomas que se atribuye cefalea occipital, inestabilidad en la marcha, o sea, cuando camina, como presenta como un mareo, o sea, se va a un lado a otro lado, ¿no? Irritabilidad, lepotimia, síncope, escotomas centellantes, zumbidos, etc. En casos graves, pueden presentar cefalea intensa, epistaxis, vómitos, confusión mental, constituido por el cuadro de encefalopatía hipertensiva. Entonces, algunos ya hasta convulsionan, ¿no? Entonces, hacen encefalopatía hipertensiva. Sígenos, o sea, cuando realizamos examen físico, exploración física, elevación de la presión arterial, mayor o igual 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Segundo, ruido cardíaco, enfoque aórtico, hiperfonético. Alteraciones fondo de ojo, la cuestión. Entonces, aquí para saber, tiene que hacer un fondo de ojo. Entonces, ¿será hipertensión reciente o ya viene ya de antes la cuestión? Entonces, con eso ya, no, este es antiguo ya la acción. Y nunca nos dijo el paciente nada, ha vivido toda la vida asintomático. Entonces, luego, los exámenes complementarios. ¿Qué pedimos? Pues aquí hemograma completo, su glucosa, urea creatinina, ácido úrico. En la orina pedimos elementos anormales de sedimentación para decir si hay una pielonefritis crónica o no, si hay urocultivo, antibiogramas de infección, radiografía de tórax para ver área cardíaca, ¿no es cierto? Porque compromete, ¿no es cierto?, al ventrículo izquierdo o lleva una insuficiencia ventricular izquierda. Pues, con el tiempo también hace hipertensión de la arteria pulmonar, compromete el lado derecho y llega a una insuficiencia cardíaca congestiva al final, ¿no es cierto? También nuestro electrocardiograma podemos pedir, hasta ecocardiograma, etc. Las complicaciones, ¿no es cierto? Primeramente, simple hipertrofia ventricular izquierda, ¿no es cierto? Luego, disfunción de ventricular izquierda, diastólica, sistólica. Enfermedad arterial coronaria, la opción. Enfermedad arterial coronaria, hay arteriosclerosis, entonces pacientes pueden estar haciendo angina de pecho o infarto de miocardio, ¿no es cierto? O puede complicar a nivel cerebral, accidente cerebrovascular, puede ser, digamos, por ateromas o, digamos, hemorrágicas, etcétera, la acción. Enfermedad arterial periférica, también la cuestión por ateromas, no hay riego la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ya el paciente estará con claudicación intermitente, que hemos hablado ayer, después nefropatía hipertensiva, ya está con una insuficiencia renal. En el ojo la cuestión va a ser retinopatía hipertensiva. Entonces el paciente mismo dice, ¿por qué no estoy viéndolo? No estoy viéndolo bien, no sé qué está pasando. Todo también, entonces, ya el mismo dice, ¿no es cierto? Entonces, estos son una cuestión que estamos haciéndoles recordarles como un resumen la cuestión, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mañana también entraríamos como un resumen
Hemos hablado también en fisiopatología, las valvulopatías, lesiones valvulares. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Mira, te hago un ejemplo. Ya, te hago, digamos, de ginecología. Hay embarazadas, ¿no? Llegan al hospital con hipertensión arterial. ¿Listo? No solamente con hipertensión arterial, tienen ya edema, hipertensión arterial. También proteinuria, alguna vez. Y otras veces solamente hipertensión arterial. Entonces siempre el ginecólogo la cuestión diagnóstica, este es preeclampsia, dice. Probablemente pone de frente la acción preeclampsia, la cuestión que hay que hacer la cesárea, que tales cosas. Y entonces preeclampsia, cuando sale el producto, ¿no? O sea, el niño, o recién nacido, entonces en preeclampsia inmediatamente se corrige la cuestión, ¿no? Desapareció esa hipertensión, tac, listo. Pero algunas veces puede persistir la cuestión 24 horas, un poco más, y después se corrige por sí. Pero cuando se mantiene la presión arterial, entonces no, entre consulta la cuestión, ya sea cardiología o médico internista. Entonces uno va, bueno, la paciente mismo no se da cuenta de la cuestión. No, bueno, o no ha hecho, no ha realizado sus controles prenatales, diremos, ¿no? Un ratito, algo. No. Ahorita salgo, ya, chao. Entonces, ya, ¿cómo diferencio? Entonces, uno dice, ¿esta paciente haya sido hipertensa o realmente ha adquirido en el embarazo? Si ha sido hipertensa crónica, entonces ya en el examen fondo de ojo hay ya papiledema. Y si es, digamos, reciente, hipertensión se ha originado con el embarazo, entonces no hay papiledema. Entonces, para eso, para diferenciar, no sirve. Claro, hay hipertensiones de larga data también, y a papiledema mismo la opción más va a ser el fondo de ojo más notorio la opción. Es la diferencia. Son preguntas del examen esto, ¿ah? ¿De qué? ¿Otro? Doctor, Dime. buenos días. Quería preguntar, ¿cómo se ve la ingurgitación yugular? Ya les he dicho, mira, la cuestión, tienes que, al paciente tienes que ponerlo en 40 grados, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a haber la cuestión, las venas dilatadas en las yugulares. Porque, digamos, si lo haces echar sin almohada horizontal, puede haber la cuestión, aunque sea por la hipervolemia, por otras causas. Y también ahí tienes bueno, entonces ahí determinas la cuestión. Y además de eso, esa ingurgitación yugular está relacionada con la insuficiencia cardíaca derecha o congestiva, pero puede haber por la hipervolemia la acción. Tu paciente que tiene una insuficiencia renal no está orinando, o hay taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, ¿en qué consiste? Líquido que se acumula en la cavidad pericárdica, la acción, ¿no es cierto? O pericarditis constrictiva también puede haber. Entonces, en esos casos, pero no confundir eso, también tendrá que coincidir pues, con hepatomegalia, con los edemas, entonces, ¿no? Pero ahora, en un paciente deshidratado, no vas a ver esas distensiones venosas o turgencias yugulares. Entonces, eso no descarta tampoco. El paciente está deshidratado, pero no tiene aquí ingurgitación yugular. Entonces, no es cardíaco, pues no puede decir. ¿Ya? Es lo que tienes que saber. Mira, ingurgitación yugular, en cada esto estoy hablando la opción. Lo que pasa ustedes no vienen, cuando quieren vienen. Mira, estamos repitiendo desde fisiopatología la opción. Día y noche. Lamentablemente, pues, no hay base, pues, fisiología la cuestión. No sé qué harán con ese curso, la cuestión. Yo realmente traería un fisiólogo, la cuestión. No sé si fuera esto de la universidad de algo. Lo traigo la cuestión donde sea. No tienen base. Es un engaño. Aquí estamos aprendiendo la cuestión. Yo sé que hasta el electrocardiograma, cómo es base, estamos
tratando de aprender. Bueno, no me molesto la cuestión, pero lamentablemente es así, niña, la cuestión. ¿Algo más? Sin más, nos vemos mañana. ¿Listo? Hasta mañana.